No soy celoso. Nunca lo he sido. Pero cuando vi a mi mujer bajarse del coche de otro hombre a las 3 de la madrugada, con los zapatos en la mano y riéndose como una cría borracha, algo dentro de mí hizo clic. No me vio. Estaba apoyado contra la pared del portal, medio escondido entre las sombras, fumándome un cigarro que ni siquiera tenía ganas de encender. Había salido a tirar la basura porque no podía dormir. Mentira. Sabía que no iba a dormir. Sabía que algo pasaba. Pero ver eso fue peor de lo que me imaginaba. El coche era un Seat León negro, matrícula de Toledo. Nunca lo había visto antes. Él no salió. Ella le dio un beso rápido, casi automático, en la mejilla. O eso quiero creer. La risa se le murió en la cara en cuanto abrió el portal y me vio allí, inmóvil, con la bolsa de basura en una mano y el cigarro en la otra. ¿Qué haces despierto? Fue lo único que dijo. Yo no respondí. Solo la miré. El rimel corrido, las medias rotas, el cuello del abrigo al revés. Parecía una adolescente volviendo de su primera borrachera. Pero mi mujer tiene 36 años. Y un hijo durmiendo arriba. Subió delante de mí sin decir nada más. Cada paso en la escalera era una confesión silenciosa. Yo iba detrás, aún sin entender si lo que estaba viendo era real o parte de alguna paranoia de esas que uno se monta solo en la cabeza. Pero no. Era real. Muy real. Y el olor a perfume barato que dejó al pasar junto a mí no me dejaba margen para dudar. Cuando llegamos a casa, ella se metió al baño directamente. Cerró la puerta, abrió el grifo, se quitó los tacones. Todo normal. Como si no acabara de llegar a casa a las 3 de la mañana en el coche de un desconocido. Como si yo no estuviera en el pasillo, con el corazón en la garganta, intentando no reventar. No dije nada. No aún. Me metí en la cocina, tiré la bolsa al cubo, y me serví un vaso de agua. Temblaba. No de miedo, ni de tristeza. De rabia. De esa rabia contenida que no tiene palabras todavía, pero ya está haciendo sitio en el pecho para lo que se viene. A las 3:20 salió del baño, con el pijama puesto y cara de cansancio. Estoy molida. Mañana hablamos, ¿vale? Y se metió en la habitación, como si nada. Yo dormí en el sofá. O fingí dormir. Porque esa noche, por primera vez en 12 años, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. Y eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, Laura ya estaba preparando el desayuno. Llevaba su bata azul, la que solía usar los domingos, y ni siquiera levantó la mirada al verme. Tenía el pelo recogido, la cara lavada, y estaba untando mantequilla en una tostada como si nada hubiese pasado. Ni una palabra. Ni una mirada incómoda. Como si no hubiera vuelto a casa en el coche de otro hombre mientras yo la esperaba con la basura en la mano y la cabeza llena de preguntas. Me apoyé en la encimera y la observé un momento. No dijo nada. Yo tampoco. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Durante los primeros minutos el silencio fue casi ofensivo, como si me estuviera retando a decir algo, a gritarle, a preguntar qué coño estaba haciendo a las 3 de la mañana con un desconocido, pero yo no quería caer en eso, no quería que pensara que estaba perdiendo el control, porque no lo había perdido, de hecho, lo estaba recuperando. Me preparé un café sin quitarle la vista de encima. Ella seguía a lo suyo. El pan, el zumo, el cuenco con cereales de Mateo, la servilleta doblada con cuidado. Todo idéntico a cualquier otra mañana. Yo esperaba una grieta, algo, una disculpa, un titubeo, pero lo que vi fue una actuación perfecta, como si ya lo hubiese ensayado todo. Después de unos minutos entró Mateo medio dormido, se sentó a la mesa y saludó con esa voz de niño que todavía arrastra el sueño.
Laura le acarició el pelo, le sirvió el desayuno y le habló como siempre, con esa dulzura automática que a mí ya no me creía. Me senté frente a ellos. Observé. Silencio por mi parte, rutina por la suya. Estaba claro que ella quería hacer como si nada, como si yo no la hubiera visto. Me pregunté si contaba con que no tuviera el valor de mencionarlo, si creía que me iba a tragar esa versión editada de la realidad, o si simplemente le daba igual. Cuando Mateo terminó su desayuno y se fue a vestir para el colegio, la cocina se quedó en silencio. Fue entonces cuando ella por fin habló, sin mirarme, solo bajando la voz y diciendo, «No empieces, Sergio, por favor. No empieces». Esas dos palabras me encendieron por dentro. No pidió perdón, no intentó explicarse, solo quería que me callara. Le respondí en voz baja, sin levantarme de la silla, «¿Con quién estabas anoche?» No hizo ningún gesto de sorpresa. Lo esperaba. Levantó la vista, me miró con una mezcla de hartazgo y superioridad que no le había visto nunca, y dijo, «Con una amiga del trabajo. Salimos a tomar algo». Me pasé con el vino. Ella llamó a un amigo para que nos llevara. Su tono era firme, directo, casi aburrido. Como si me estuviera contando que había comido en la oficina. «¿Y por qué te bajaste del coche riéndote, con los tacones en la mano, a las 3 de la mañana, sin avisar, sin escribir ni una puta línea en todo el día?» Pregunté sin moverme. «Porque no tengo por qué darte explicaciones cada vez que me paso un poco con una copa», respondió. Me quedé callado unos segundos. «No tienes por qué dar explicaciones», repetí, masticando las palabras, sin gritar, pero dejando claro que aquello no era una conversación cualquiera. «No si vas a montarte películas cada vez que no hago exactamente lo que tú esperas», remató, cruzándose de brazos. En ese momento lo supe. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Lo tenía ensayado. Aquella frase venía preparada. No era una reacción, era parte de un guión que seguramente ya había utilizado antes. Me levanté despacio, tomé mi taza de café y la vacié en el fregadero. «Te vi, Laura. Te vi bajar del coche. Te vi la cara». Y no era ninguna amiga la que conducía, le solté sin mirar atrás. Ella no respondió. Ni una palabra. Ni siquiera trató de negar lo obvio. El silencio que vino después fue peor que cualquier insulto. Sabía que había quedado expuesta, pero aún así no pensaba ceder. No iba a darme el gusto de confesar. Ese era su juego. Hacerme dudar. Jugar con el límite. Y yo, como un gilipollas, había estado años sin ver nada. Mateo volvió a la cocina con la mochila colgada del hombro. «¿Me llevas tú, papá?», preguntó con esa voz tranquila que me rompió por dentro. Le dije que sí, le puse el abrigo y salimos sin decir una palabra más a Laura. Durante el camino al colegio, intenté hablar de cualquier otra cosa. Del recreo, de un examen, de un amigo suyo que siempre llega tarde. Fingí una normalidad que me quemaba la garganta, pero Mateo no notó nada. Al menos eso quise creer. Al volver a casa, Laura ya se había ido al trabajo. El coche no estaba. La cama estaba hecha. Todo estaba en su sitio, como si el día anterior nunca hubiese existido. Me senté en el sofá y estuve casi una hora sin hacer nada. Solo mirando al suelo. No había pruebas, no había mensajes, no había fotos ni grabaciones. Solo estaba yo, mi memoria y la imagen de mi mujer bajando de ese coche, con esa risa estúpida y esos zapatos en la mano, como si no tuviera nada que perder. Esa mañana entendí que la verdad no necesita pruebas para doler. Que hay cosas que se saben aunque nadie las diga. Que el silencio, cuando se vuelve costumbre, es una señal clara de que algo se ha roto. Y que si no haces nada, se rompe del todo. La confrontación no fue planeada, ni siquiera esperada, simplemente sucedió.
Pasaron 2 días en los que no hablamos más que lo justo. Comentarios sobre la comida, sobre Mateo, sobre el clima, todo reducido al mínimo. Dormíamos en la misma cama pero cada uno pegado a su borde, como si el centro fuera un campo minado. No quise presionarla, no por miedo, sino porque necesitaba observarla, verla moverse con esa falsa seguridad, con esa calma fingida que solo tienen los que ocultan algo. Esperaba una reacción, un error, algo que me diera una justificación clara para romper todo. No llegó. Hasta el sábado por la noche. Estábamos cenando los tres en el salón. Pusimos una película de dibujos para Mateo y ella trajo unas pizzas que había pedido. Todo parecía normal si uno lo miraba desde fuera, pero yo no podía dejar de ver el teléfono de Laura vibrar cada pocos minutos. Estaba boca abajo sobre la mesa, pero la pantalla se encendía con cada mensaje. No los leía. Fingía que no pasaba nada, pero cada vez que sonaba, su mano se tensaba. Yo contaba los segundos entre vibración y vibración, como si fuera una cuenta atrás. Cuando Mateo terminó de cenar y se fue a su habitación a jugar con la tablet, ella empezó a recoger los platos. Yo la seguí a la cocina. Cerró el grifo y se giró, como si supiera que iba a hablar. No lo hice. Solo la miré. ¿Qué quieres saber exactamente?, preguntó, sin esperar que yo dijera nada. No quiero saber nada. Quiero que me lo digas tú, sin que tenga que preguntártelo, le respondí, apoyándome en la encimera. ¿Y qué se supone que tengo que decir? ¿Que el coche era de un amante? ¿Que me follé a alguien en el asiento trasero mientras tú estabas en casa con el niño? ¿Eso quieres escuchar? Su tono fue más agresivo de lo que esperaba. Estaba atacando antes de que yo pudiera acusarla. Le respondí sin subir la voz, con las palabras más simples que encontré. Quiero que me digas la verdad, no una versión editada. Quiero saber si estás con alguien más. Eso es todo. ¿Y qué vas a hacer si te digo que sí? Me soltó sin pestañear, ¿echarme de la casa? ¿Irte tú? ¿Montar un escándalo delante del niño? ¿Qué vas a hacer, Sergio? No lo había planeado, pero mis manos temblaban. No de miedo. De contención. Ella lo notó. No te hagas el ofendido, que esto no pasó de la noche a la mañana. Te has pasado años viviendo en piloto automático. Hablando de trabajo, de facturas, de cualquier mierda que no tenga que ver conmigo. Tú también estabas lejos, solo que físicamente estabas aquí. No me eches la culpa de lo que tú has hecho, respondí sin rodeos. No te estoy culpando. Te estoy explicando que esto venía de lejos, aunque tú hayas decidido abrir los ojos ahora, se acercó, me miró de frente. Sí, estoy con alguien. No es una aventura de una noche. Nos vemos desde hace unos meses. Es del trabajo. No es casado. No tiene hijos. Es más joven que tú. Y sí, me acuesto con él. La frialdad con la que lo dijo fue peor que cualquier lágrima o disculpa. No pedía perdón. No mostraba vergüenza. Me lo decía como si habláramos de cualquier asunto doméstico. Tragué saliva. No sabía si gritar, romper algo, o simplemente salir corriendo, pero me quedé allí, quieto, mirando a esa persona que conocía desde hace más de una década y que, en ese momento, era un completo desconocido. ¿Y Mateo? Pregunté al final, como si eso pudiera cambiar algo. Mateo no sabe nada. Y no pienso que tenga que saberlo. Esto es entre tú y yo. Esto es entre los tres, Laura. Somos una familia. Éramos, corrigió, sin dudar. Se hizo un silencio incómodo que duró demasiado. Al final, ella se giró, recogió 2 platos y los puso en el lavavajillas. Como si la conversación hubiera terminado. Como si ya estuviera todo dicho. ¿Te piensas ir de casa?
Pregunté, sin moverme del sitio. No. Esta es mi casa también. Y Mateo necesita estabilidad. ¿Estabilidad mientras tú te follas a otro cada semana? Cuidado con cómo hablas, me dijo, levantando la voz por primera vez. Si quieres que esto se resuelva de forma civilizada, no empieces a hacerte el mártir. La rabia me subió tan rápido que tuve que cerrar los puños para no hacer ninguna estupidez. Me acerqué y le hablé a medio metro de distancia. Yo no me voy a mover de esta casa. Mateo se queda conmigo. Y tú vas a tener que decidir si quieres seguir con tu espectáculo o ser madre. No me des lecciones de moral, que tú llevas años más pendiente del trabajo que de nosotros, respondió, pero su tono ya no era el mismo. Por primera vez en toda la conversación, noté que se había tambaleado un poco. Yo me partí el culo para que nada faltara aquí, para que tú pudieras vivir tranquila, para que Mateo tuviera todo. Tú has mentido. Tú has engañado. No intentes cambiar el foco. No soy yo el que tiene que justificarse, respondí sin perder el control. Ella no contestó. Me dio la espalda y se fue al salón. Me quedé solo en la cocina, con la sensación de que la bomba ya había explotado, pero los restos todavía estaban por todas partes. No me sentía liberado. No me sentía mejor. Solo sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en mundos completamente distintos. Durante los días siguientes me limité a observar, a tomar nota de todo, a moverme en silencio mientras ella seguía creyendo que tenía el control. No discutimos más, no hablamos del tema, apenas cruzábamos palabras que no fueran estrictamente necesarias. Mateo parecía ajeno a todo, aunque sabía que los niños no son tontos, notan los cambios, las miradas, los gestos. Laura seguía con su rutina, iba a trabajar, volvía, preparaba la cena, fingía normalidad. Pero yo ya no estaba jugando el mismo juego. Desde el momento en que confesó que estaba con otro, empecé a planear mi propia respuesta. No una rabieta, no una escena, no un berrinche infantil. Algo que realmente le doliera, algo que la sacara de su burbuja de superioridad. Empecé con lo simple. Saqué una copia completa de nuestra hipoteca, revisé los papeles de la casa, verifiqué el régimen económico de nuestro matrimonio, busqué asesoría legal sin decirle nada. La abogada fue clara desde el principio, si quería tomar ventaja, tenía que actuar sin avisarle. En paralelo, empecé a organizar mis finanzas, abrí una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre, cambié mis accesos al banco, redirigí los depósitos de mi nómina, y fui cerrando lentamente cualquier posibilidad de que ella pudiera tener acceso a mis movimientos. No había prisa, pero tampoco margen de error. Quería hacer todo bien, sin dejar huecos, sin darle espacio para defenderse. Después vino lo difícil. Necesitaba pruebas. No porque quisiera hacer un espectáculo legal, sino porque quería protegerme si ella decidía atacarme por la custodia de Mateo o por lo económico. Conseguí una cámara pequeña, del tamaño de un mechero, y la escondí en el salón, orientada hacia la entrada. No tenía sonido, pero con imagen me bastaba. También puse una aplicación en el ordenador familiar que me permitía registrar actividad. Laura usaba ese ordenador de vez en cuando para mirar recetas, consultar correos o incluso trabajar si traía algo pendiente. Me aseguré de que nunca notara nada raro. Durante una semana entera no pasó gran cosa. Ella era cuidadosa, no usaba el móvil a la vista, no dejaba nada suelto. Hasta que cometió un error. El viernes por la tarde, llegó antes del trabajo. Yo me inventé una reunión y salí a trabajar desde una cafetería, pero en realidad solo estaba esperando que ella creyera que tenía la casa para ella sola. A las 5:30, la cámara me mostró al mismo Seat León negro aparcando en la calle. El tipo bajó del coche, no lo vi bien, pero era más joven, delgado, con chaqueta vaquera.
Ella lo recibió en la puerta como si nada. No se besaron, no se abrazaron, pero entró con ella. Cerró la puerta, y ahí empezó todo. No tenía audio, pero no necesitaba escuchar nada. Se sentaron en el sofá, ella se acomodó demasiado cerca, él puso la mano sobre su pierna. Ella no se apartó. Después se levantaron y se fueron del campo de visión. Habían pasado menos de 10 minutos. Suficiente. Guardé el video, hice una copia, y la almacené en la nube. No sentí rabia, ni asco, ni celos. Sentí determinación. Era la confirmación de que todo lo que ella me había dicho no era una confesión sincera, era una forma de blanquear su culpa. Lo hacía en nuestra casa, donde vivía su hijo, donde yo trabajaba, donde habíamos compartido más de una década. Y ni siquiera intentaba ocultarlo. Volví a casa a eso de las 7. El coche ya no estaba. Ella estaba en la cocina, preparando algo. Me saludó con un hola que no contenía ninguna emoción. Le respondí igual. No hablé. No dije nada. Solo observé. Ya tenía lo que necesitaba. Al día siguiente llevé a Mateo a casa de mis padres. Le dije que pasaríamos el fin de semana con los abuelos, sin muchas explicaciones. Mi padre sabía que algo iba mal, pero no preguntó. Solo asintió y se ofreció a quedarse con él toda la tarde si necesitaba salir. Volví a casa a las 6. Laura estaba en el sofá, viendo algo en el portátil. Me senté frente a ella. Esta vez no lo dejé pasar. Tú sabes que esto no va a terminar bien, ¿verdad? Le dije sin rodeos. Ella cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa y me miró sin sorpresa. ¿A qué te refieres? A que ya tengo todo lo que necesito. Video, asesoría legal y la custodia de Mateo preparada. ¿Me estás amenazando? No. Estoy informándote. El juego se acabó. Me has mentido en mi cara, me has traído a ese imbécil a la casa, y sigues creyendo que puedes quedarte como si nada. ¿Vas a echarme? No. No voy a echarte. Pero ya no tienes acceso a mi dinero, ni a mis cuentas, ni a mis decisiones. Voy a empezar el proceso de separación. Y voy a pedir la custodia. Porque tú, Laura, no estás en condiciones de educar a nadie mientras haces lo que haces. No puedes quitarme a mi hijo. No tienes derecho. Tengo más derecho que tú ahora mismo. Tú fuiste la que rompió la familia. Tú fuiste la que mintió. Yo me he portado como un padre y como un marido, hasta que decidiste que te daba igual. Se quedó callada. Ni una lágrima. Ni un grito. Solo silencio. Me miró como si recién entendiera que esta vez no estaba bromeando. Me levanté, tomé las llaves, y me fui otra vez a casa de mis padres. Esa noche dormí con mi hijo, en su cama. No dormí mucho, pero sentí algo que no había sentido en semanas. Control. El lunes por la mañana recibí un mensaje suyo. No escribió mucho, solo dijo que necesitábamos hablar. Le contesté que pasaría por casa a las 8 de la noche, cuando Mateo estuviera dormido. No me molesté en preguntarle qué quería decirme. Ya estaba decidido. Lo único que quedaba era cerrar esto como adultos. No por ella, sino por Mateo, porque no quería arrastrar esta historia durante semanas. Quería terminarla con claridad, sin teatro, sin lágrimas, sin remordimientos fingidos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en el salón, sin televisión, sin móvil. Llevaba ropa de estar en casa, el moño mal hecho, la cara sin maquillaje. Me ofreció un café, pero lo rechacé. Me senté frente a ella y esperé que empezara. No pensaba que ibas a llegar tan lejos, dijo sin levantar la voz. ¿Tan lejos como qué? Como grabarme, buscar abogado, bloquear las cuentas.
todo eso. Pensé que ibas a gritar, que ibas a enfadarte, pero no esto. ¿Y qué esperabas? ¿Una discusión de pareja? ¿Una reconciliación forzada? Esperaba que hablaras conmigo antes de actuar, respondió, con un tono que sonaba más a reproche que a tristeza. Hablé contigo. Te pregunté qué estaba pasando, y me mentiste. Luego confesaste, pero seguiste viéndolo. Lo trajiste a casa. No había nada más que hablar. No fue tan simple. Claro que fue simple. Tú querías a otro, lo elegiste. No te detuviste ni un segundo a pensar en cómo podía afectarnos a mí o a Mateo. Yo no quería hacer daño, soltó, bajando la mirada. Pues lo hiciste. Y lo seguiste haciendo. Día tras día. Me sentía vacía, dijo, como si eso explicara algo. Me sentía sola. Tú estabas aquí, pero no estabas. Me hablaste cada vez menos, estabas encerrado en tus cosas, en tu trabajo, en tus rutinas. Yo necesitaba algo que me hiciera sentir viva. Y lo encontraste en otro. Bien por ti. Pero no me uses a mí como excusa. No es una excusa. Estoy intentando explicártelo. No quiero tus explicaciones. Quiero que entiendas que esto no tiene vuelta atrás. No estoy aquí para que resolvamos nada. Estoy aquí para decirte que ya lo decidí. Quiero el divorcio. Ella se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo. Por primera vez desde que empezó todo, vi algo distinto en su cara. No miedo, no culpa, más bien resignación. ¿Y cómo piensas hacerlo? Lo hablaré con mi abogada esta semana. Ya tengo parte del proceso adelantado. Estoy dispuesto a ofrecerte una separación limpia. Custodia compartida si tú estás dispuesta a cooperar. Si no, pelearé por la completa. ¿Quieres pelear por Mateo? No, no quiero pelear por él. Quiero protegerlo de esto. Y si tú crees que vas a seguir viéndote con ese tipo mientras finges ser madre perfecta, no voy a permitirlo. No estoy con él. Lo terminé hace 2 días, dijo, con una firmeza inesperada. Me da igual. Lo terminaste cuando te diste cuenta de que ibas a perderlo todo. No por convicción. Ya no confío en ti. No creo en nada de lo que digas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que te hagas responsable. Que no te hagas la víctima. Que firmes lo que haya que firmar y no uses a Mateo como escudo. No lo metas en esto. No le llenes la cabeza de historias falsas. No te conviertas en la madre que se vuelve mártir para justificar sus errores. ¿Y tú qué? ¿Vas a decirle que su madre es una traidora? No voy a decirle nada. No por ti. Por él. No necesita saber más de lo que ya intuye. Solo necesita paz. ¿Y nosotros? Preguntó, sin mirarme. ¿No hay nada que salvar? No. No queda nada. Tú lo destruiste. Y yo ya no tengo ganas de reconstruir algo que ni siquiera sé si valía la pena. Estás dolido, estás hablando con rabia, insistió, como si todavía tuviera algo que negociar. No, Laura. No estoy hablando con rabia. Si hablara con rabia habría hecho un escándalo, te habría echado a gritos, habría involucrado a tu familia, al colegio, al trabajo. Pero no hice nada de eso. Hice las cosas con calma, porque tenía que pensar en Mateo. Lo único que quiero ahora es paz. Para mí, para él. Tú haz lo que quieras con tu vida. Ella asintió, despacio. Su cara no mostraba emociones claras. Se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Me lo ofreció, pero no lo tomé. Se sentó otra vez. ¿Cuándo vas a presentar los papeles? Esta semana. Recibirás la notificación. Tendrás tu abogado, tus derechos,
tu parte. No voy a dejarte en la calle. Pero tampoco voy a seguir siendo tu soporte mientras tú te conviertes en otra persona. No me reconozco, dijo, finalmente. No sé en qué momento me convertí en esto. Yo sí lo sé. Cuando decidiste que tu vida era más importante que la nuestra. Nos quedamos en silencio varios minutos. No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo golpes bajos. Solo una conversación final entre dos personas que ya no se querían, que ya no se respetaban, que sabían que el final era inevitable. Me levanté, tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Antes de salir, dije lo último que necesitaba decir. Cuando todo esto termine, quiero que sepas que no te odio. Pero tampoco te perdono. Que te vaya bien, Laura. Ella no respondió. Cerré la puerta detrás de mí. Era la última vez que hablábamos como pareja. La notificación oficial del proceso llegó al cabo de una semana. Ella no puso objeciones. No intentó modificar los términos, no presentó resistencia a nada. Su abogado se limitó a aceptar todo lo que ya habíamos discutido, custodia compartida con régimen flexible, reparto de bienes de forma equitativa, cada uno con sus cuentas, cada uno con su vida. No hubo discusiones sobre dinero, no hubo peleas por objetos ni acusaciones fuera de lugar. Laura estaba cansada, lo notaba en cada reunión. No era solo culpa o vergüenza, era agotamiento. El tipo de cansancio que aparece cuando se ha perdido algo importante y uno ya no tiene fuerzas para recuperar nada. Yo no celebré nada, tampoco me sentí aliviado. Había una parte de mí que esperaba sentir una especie de victoria, pero no llegó. No había nada que ganar en todo esto. Lo que habíamos construido estaba terminado, punto. Lo que sí tuve fue claridad. Ya no estaba en duda. Ya no había sombras. Lo que pasó pasó, y ya no tenía que justificar ni una sola palabra de mi decisión. Mateo, por otro lado, se adaptó mejor de lo que yo esperaba. Le costó las primeras semanas, claro, sobre todo cuando me tocaba dejarlo en casa de Laura después de pasar días conmigo. Me preguntaba si iba a vivir con mamá o conmigo para siempre, si algún día volveríamos los tres a estar juntos en casa. Yo no mentí. Le dije que no, que papá y mamá ya no eran pareja, pero que los dos íbamos a estar siempre para él. No hizo muchas más preguntas. A veces los niños procesan las cosas de una forma más sencilla, menos dañina que los adultos. En casa, conmigo, se mostraba alegre, tranquilo, recuperó rápido sus hábitos. Lo llevé de excursión un par de veces, hicimos una escapada al campo, volvimos a la rutina de cocinar juntos los sábados, ver películas los viernes y hacer deberes los domingos por la tarde. Él volvió a encontrar seguridad. Y eso era lo único que me importaba. En cuanto a Laura, durante las entregas y recogidas hablábamos lo mínimo. Un saludo, una frase práctica, nada más. Ya no había reproches ni explicaciones, pero tampoco cordialidad. Era una relación funcional. Nunca le pregunté si había vuelto con el otro, si seguían viéndose o si estaba saliendo con alguien más. Me daba absolutamente igual. Ella dejó de formar parte de mi vida el día en que cruzó esa línea sin mirar atrás. Ya no me importaba si tenía pareja, si estaba sola o si se arrepentía. Me era indiferente. Lo único que me interesaba era que no usara a Mateo para justificar sus decisiones ni lo metiera en sus nuevos intentos de rehacer su vida con cualquier otra persona. Un par de semanas después de firmar todo, me llamó. Era la primera vez que lo hacía desde la última conversación que tuvimos en el salón. Dudé si contestar, pero lo hice. Su voz sonaba tensa, seca. Necesito hablar contigo un momento, no por Mateo, es por mí. Habla. No por teléfono. ¿Podemos vernos un momento? Depende. ¿Para qué? No es una trampa. No quiero discutir.
Quiero cerrar algo que tengo pendiente contigo. Estoy ocupado hoy. Mañana entonces. Solo necesito media hora. Mañana a las 7, en el parque donde llevamos a Mateo. Allí estaré. Colgué sin decir nada más. Al día siguiente, llegué puntual. Ella ya estaba sentada en un banco, sola, con un abrigo largo y la mirada fija en el suelo. Me senté al otro extremo del banco. No me saludó. No te llamé para pedirte nada, empezó. Solo quería decirte que tenía que asumir todo esto de otra forma. He hecho muchas cosas mal, y no me estoy victimizando, no quiero que pienses eso. No pienso nada, Laura. Lo sé. Me duele más eso que cualquier insulto que me pudieras haber lanzado. Porque me doy cuenta de que te perdí del todo. Y aunque ya no hay amor, había algo más que también destruí. El respeto. Tú sabías lo que estabas haciendo. No fue un error, fue una elección. Lo sé. Y me arrepiento. No del todo por lo que hice, sino por cómo lo hice, por lo que rompí. Pensé que podía manejar las dos cosas, pero no era verdad. Pensé que no te darías cuenta, o que podríamos seguir fingiendo, y al final me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma. ¿Y ahora qué quieres que haga con esto? Nada. Solo quería decírtelo. Que lo escuches de mí. Que sepas que, aunque tarde, entendí que lo que hiciste después fue justo. Tarde, Laura. Todo eso es tarde. Sí. Pero me ayuda a decirlo. Me ayuda a saber que al menos no terminé esto mintiendo hasta el final. Espero que te sirva para lo que sea que venga después en tu vida. Yo ya no tengo nada que ver en eso. Solo quería darte las gracias por no destruirme, por no ensuciar esto más de lo que ya estaba. Sé que podrías haber hecho mucho daño, y no lo hiciste. Y eso, te lo reconozco. No lo hice por ti. Nos quedamos en silencio unos segundos. Después me levanté. Tengo que irme. Sergio. ¿Qué? Cuídate. Tú también. Me fui sin mirar atrás. Ya no tenía sentido hacerlo. No había nostalgia, no había dudas. Era el final de verdad. No de los papeles, no del matrimonio, sino del vínculo que alguna vez creímos tener. Ahora, después de todo, no me siento mejor ni peor. Solo me siento libre. No estoy feliz, pero estoy tranquilo. Vivo con menos cosas, pero con más claridad. Aprendí que la estabilidad no es garantía de nada, que el amor no basta, que incluso cuando uno hace las cosas bien, puede terminar perdiendo. Pero también aprendí que no todo lo que se pierde es una derrota. A veces perder a alguien es la única manera de recuperar lo que queda de uno mismo.